Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy, amigos, vamos a ver un proyecto muy interesante, bastante sorprendente y podemos decir un megaproyecto peruano Milagros, que está de invitada hoy también en el Día de los Enamorados. Grabamos juntos. Empecemos. Pero antes de empezar, Milagros, tengo que decirte que el Día de los Enamorados se hace costoso. Uno tiene que hacer la cena, el globito, la florcita, el oso gigante que ahora llega. Y todo eso lo vamos a financiar con mi casino, porque estuvimos ahí jugueteando un poquito. Hemos tenido un poquito de suerte jugando a los slots o a todo tipo de apuestas que quieras hacer. ¿Te gusta un deporte? ¿Tenés una pista de cómo va el resultado el domingo? Da a mi casino, usa el código HugoQPA y jugátela como yo, que me salió bien y ahora tengo todo el Día de los Enamorados. Espectacular, gracias mi casino por ese apoyo. Ahora sí, vamos directo al video. Por cierto, Milagros, una cosa más. Le tenemos que agradecer a Zen, a Luis Centurión, que le vamos a reaccionar al video. Voy a dejar el video de él ahí en la descripción para que vayan a su canal y lo sigan. Buenísimos los videos, se las sabe todas. Ahí va. Pero no cualquier túnel, sino uno que abre un nuevo camino hacia una de las maravillas más importantes del mundo moderno. Machu Picchu. ¡Un túnel a Machu Picchu, Milagros! ¡Bravo! Me encanta. ¿La sabías? Que están haciendo un túnel para Machu Picchu. No tenía ni la menor idea. ¿Ustedes sabían? Porque yo no, realmente. Nosotros como ciudadanos vivimos el conflicto ahora que se estaban peleando por quién vende las entradas de Machu Picchu, pero que estaban... Si se pelearon por las entradas, no me quiero imaginar cuando inauguren el túnel, va a ser un problemón. Aparte, o sea, quiero saber ya tipo de dónde a dónde va el túnel. Sabemos que termina en Machu Picchu, lo acaban de decir, pero ¿dónde empieza? No, para mí termina en Aguascalientes. Ah, en Aguascalientes. O sea, no va a salir... Si sale en Machu Picchu es medio un escándalo. ¿Te imaginas? No, demasiado. Es demasiado. Ya estarían como y aparte, irrumpiendo. todas las partes que están sin descubrir que rompes algo. Es cierto. Para mí sale en Aguascalientes. Ok. ¿Dónde empiezan? Veámoslo. No ahí seguro. Ollantaytambo. Bueno. Re largo. La construcción de este túnel que conecta Santa Teresa con Santa ¿Esas son imágenes reales? Dice túnel, como que ya arrancaron, ojo. María en la región de Cusco es un hito que promete cambiar la forma de Santa María, no sé cuánto dijo. Este... Y no solo eso, ya está claro que son chinos que lo están haciendo. O sea, spoileó todo con una imagen. ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Me lo perdí? Pero si están en China las letras. Ah, ¿cuándo, no? Los chinos construyendo en nuestro país. Es un hito que promete cambiar la forma en que el mundo llega a este icónico sitio inca. ¡Qué locura! La llegada a Machu Picchu siempre ha sido parte de su encanto y su desafío. Y sí. Las rutas actuales, aunque pintorescas, limitan el acceso y la experiencia de miles de turistas que visitan cada año. Aclaremos, a Machu Picchu per se no hay un camino. Ok. No del todo desde Cusco al menos, llega como hasta cierto lugar y después hay que tomar tren o hay que caminar. Sí, o el camino Inca, ¿no? Que se hace, es justamente lo que él mencionaba, ¿no? Como que hoy en día ir a Machu Picchu es toda una experiencia. Se hace o con el camino Inca o con el tren. Son las dos opciones, no hay otra opción. O en helicóptero, no sé. Sí, bueno. Y el tren es costoso, son mínimo, son $80, creo. Es cierto. Incluso el de los locales sale menos, pero no todo el mundo se puede subir. Con este nuevo túnel se espera facilitar ese viaje, el salar, haciendo que la maravilla de Machu Picchu sea más accesible para todos, lo cual tiene un gran potencial para impulsar la economía local. Detrás de este proyecto está la experiencia y el poder de las empresas chinas en construir. Porque los chinos están haciendo un túnel en Chancay también. Sí. ¿Por qué no les dan para hacer el metro a los chinos? Sí, pero un túnel también. También un túnel. Que lleva el material, me parece. Claro, lleva el ¿no? material allá al fondo para que no pasen las mercaderías por la ciudad de Chancay. Es cierto. ¿Por qué no le dan para que hagan el subte a los chinos que les gusta hacer pozos? Son como enanos. Construcciones monumentales. País que ha dado al mundo ejemplos de megaconstrucciones como su red de trenes de alta velocidad y la impresionante presa de las Tres Gargantas. Ah, mira. Pero es en China. La participación de las empresas chinas en este proyecto es un claro ejemplo de cómo la experiencia internacional puede contribuir de manera significativa a proyectos locales. Eso es Chancay. Demostrando que la colaboración y la eso es Chancay. Grande el proyecto. Está increíble. Geográficas y culturales. Además de ser un tesoro arquitectónico, Machu Picchu representa un pilar fundamental en el turismo y la economía de Perú. Este antiguo sitio inca, reconocido como una de las nuevas... ¿Te imaginas que los incas pensaban, vamos a hacer una ciudad espectacular arriba de una montaña para que el día de mañana dé guita?
Visionarios. Visionarios. Visionarios totalmente. Visionarios totalmente. Dijeron, la vamos allá arriba. Para que llame la atención y que todo el mundo diga, ¿por qué le hicieron ahí arriba? Podría ser. Y ahora trae Ojalá. un montón de plata. Ojalá que sí. Cada turista que viene a Perú va a Machu Picchu. Sí. No conozco una persona que conozca Perú y no conozca Machu Picchu. Sí, o sea, sí, la sí. gente viene para ir a Machu Picchu. Hay mucha gente que inclusive viene a Perú solo para ir a Machu Picchu Sí. y se perdió lo demás o en un Sí. próximo viaje ya luego va a ir y descubre otras cosas. ¿no? Yo cuando vine era lo máximo. La primera vez que vine como que fue parada obligada. Te obligaban a ir, los peruanos mismos te decían, ¿cómo no vas a ir? Yo no tenía... Es cierto. Yo medio que no tenía recursos para ir y como que me obligaron prácticamente. ¿Y tú cómo fuiste a Machu Picchu? ¿Caminando? Hice el camino del Inca. Ah, hiciste el camino Sí. del Inca. Y, o sea, ¿qué cosa opinas de que ahora estén haciendo este túnel? Si bien es mucho más conveniente, me imagino que va a ser mucho más rápido llegar, pero lo que al inicio él decía, ¿no? Esta reflexión de que hoy en día es toda una experiencia llegar y ahora va a ser un túnel. Cada vez eso se ha ido haciendo más accesible. Ahora incluso, no sé si se hacía últimamente, pero en un momento podías ir en helicóptero. Hay un hotel, en la entrada de Machu Picchu hay un hotel 5 estrellas. O sea, la Claro. experiencia está muy armada para el turista veterano, de mayor edad, con silla de ruedas. O sea, viene mucho de esa gente también a Machu Picchu, Sí. hay que entenderlo. Antes era como para gente joven nomás, Sí. hace algunas décadas, porque tenías que ir caminando y tal. Ahora es costoso. O te cuesta de trabajo de 4 días caminando, que igual el tour no es barato, o te cuesta porque el tren no es barato. El para los- bolsillo te cuesta. Y sí, para ir una persona más o menos son $150 un extranjero. Para ir a Sí. ver Machu Picchu, todos los gastos que tenés que incurrir entre los trenes, los buses obligatorios y la entrada son $150 más o menos. Sí, está bueno que haya más opciones de cómo llegar. Para la gente, por ejemplo, Esto que es mayor. abarataría en principio, lo haría Sí. más barato. Vamos a ver qué tal. Y es largo también, ¿eh? Cuando volvés a Cusco son varias horas, es re cansador. Sí. De Cusco, si te hospedás en Cusco es re cansador. Te levantan a las 3 de la mañana para ir a Machu Picchu. No, si lo haces en el día es re duro. Sí, Sí. he ido también así. Ofreciendo una nueva vía de acceso a Machu Picchu, se espera aliviar la presión sobre las rutas existentes y contribuir a la preservación a largo plazo del sitio. Este túnel también abre puertas para el desarrollo de otras zonas de la región, promoviendo un turismo más equilibrado y sostenible. Esta iniciativa podría significar un mayor impulso económico para la zona, creando nuevas oportunidades de empleo y negocios en la hostelería. Pero este lugar, la máquina de imprimir plata de los peruanos, es la gallina de los huevos de oro, están haciendo el aeropuerto en Chincheros. Vas a Cusco, está lleno de extranjeros, chinos, europeos, Uy, es sí. una locura, o sea, la plata que llega. Esta zona ya es beneficiada. Sí, 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 muchísimo. Y creo que está bueno lo que dices porque vamos a ver cuándo termine este túnel. Ojalá que sea igual que el aeropuerto de Chincheros, porque creo que definitivamente con el aeropuerto van a llegar mucho más turistas y Que que lo tengan inauguren juntos. Claro. Quizás es la idea. Sería bueno. Quizás es la idea. Imagínate que excavando encuentran algo. Oro. El Bueno, tesoro no perdido. sé, ¿por qué tan capitalista? El tesoro perdido. Pero pensaba más un patrimonio cultural, Ah. tipo una ciudad excavada dentro de la montaña o una tumba de un inca toda sin tocar, algo así, me imaginaba. ¿Quién Vos sabe, plata, ¿Cómo son los peruanos? Es que hay una Lo único historia. que les importa es la guita. Hay una historia de un tesoro perdido. que Para se mí, lo llevaron si a los la chinos selva. encuentran oro, se lo quedan. Olvídate que no te lo van a dar. Cuando quieras acordar, lo ponen en un barco en el puerto de Chancay y para Shanghái directos. Por favor, no. Pero estaría bueno que encuentren la tumba de un chabón o Uy. unas cosas escondidas de los incas adentro de la montaña. Es que encuentran algo de cultura y que debe haber cosas que todavía ni sabemos. Unos Estaría incas, bueno. unos incas ahí que huían de los españoles por 1000 Ahí, años. hechas bolita. No, viviendo en plan una civilización Ah. de 200 chabones ahí. ¿Te imaginas? No, una locura. Pero Sería bueno, hermoso, a mí me Se encantaría. estarían pálidos de no tener sol, pobre. Transporte y servicios turísticos. Qué imaginación, ¿eh? Tras abordar la relevancia de Machu Picchu, es esencial mirar más de cerca el estado actual del proyecto del túnel. Este túnel, una obra de ingeniería impresionante, ¿Por qué un túnel? está diseñado para conectar los distritos de Santa Teresa y Santa María, proporcionando una ruta alternativa. No, el chabón con la bandera es muy épico, Me ¿eh? encanta. Es muy épico Este la momento imagen. es hermoso. Este momento es. Progreso significativo. Más del 66% ¿Qué? de la Ya lo construcción tienen. ya está completada. Pero ¿por qué no superando estamos hablando de diversas esto? dificultades No técnicas y sabía geográficas. Túnel Imagínate que es una zona que se juegan muchos intereses económicos del Sí. Perú, o sea, el Cusco. Es una provincia muy rica, muy bendecida, con mucha cultura y mucho dinero. Esto puede ser toda una serie de problemas porque más de una vez ahí cortan la ruta. Oh, ¿Cuántas veces no. hubo corte de rutas en Cusco por distintas cuestiones, por distintos motivos? Hace poco por lo de las entradas, en otras ocasiones por otros temas. No,
ojalá que... Es una zona conflictiva también del Perú. Sí, sí, bueno, es que trae mucho dinero, Es ¿no? mucho dinero, Entonces hay muchos mucha plata. intereses, pero ojalá que no, ojalá que ¿Te esto imaginas no que sea... capaz en un momento lo bloquean, lo vemos No, bloqueado? ojalá que no, por favor, gente. Puede no. pasar, Con una longitud de 1.775 metros y Ahí está accesos haciendo puentes y adicionales todo. que suman más de 2 kilómetros, está tomando forma rápidamente. 2 kilómetros. Este progreso muestra lo bien que trabajan y planifican los equipos de construcción. El último trabajo en el túnel, donde hicieron una explosión importante, es un gran paso para terminar este gran proyecto. Además, Locura. se están implementando tecnologías avanzadas y métodos de construcción modernos para asegurar la calidad y seguridad del túnel. Juan. Se ha prestado especial atención a aspectos como la ventilación. Y te acordás que hace poco estuvimos en Medellín, que cuando Sí. salí del aeropuerto pasás por un túnel re largo, 8 Larguísimo. kilómetros. Ah, sí, es 8 ¿Te acordás? kilómetros. 8 kilómetros de túnel. Y está re bueno porque en Sí. sí atravesás un cerro gigante Sí. en un ratito, con un poquito de claustrofobia ahí, el túnel, Ah. tuki. Es que es raro que entrar a un túnel y que no se vea el fondo, es un poco, Sí. bueno. Es largo eso. Es largo muy ese de Medellín, pero está bueno, si no, ¿sabés la vuelta que daríamos? Uy, no, interminable. Ya era lejos el Lejísimo. aeropuerto, pero funciona lo de los túneles. Aparte, ¿sabes qué? Viene un huaico y tal, pasa por arriba. Es cierto. Eso está bueno. Es cierto, sí. Te puede dar mucha mayor protección en los caminos. Y los ¿no? chinos, yo estaba viendo justo un video que ellos tienen unas carreteras que van entre túneles y puentes, porque les pasa lo mismo. Después viene un huaico y le rompe todos los caminos. Entonces, o las hacen por túneles o los hacen elevados. Ok. Entonces, claro, es lo que decía al Los inicio, chabones ¿no? saben, los chinos saben. Eso, como estamos uniendo inteligencia Sí. o sabiduría en construcción que funciona en otros países acá, está buenísimo. No, la tienen re clara los chinos con la construcción de caminos. La seguridad, que son cruciales para su operación a largo plazo. Cuando terminen el túnel, será más Muy fácil buena la y seguro animación. llegar a Machu Picchu, tanto para turistas como para la gente de la zona. Todos están esperando que Un se termine éxito. porque va a ayudar a crecer el turismo y la economía del lugar. Si llegaste hasta este punto y es de tu agrado este tipo de contenido, Mirá, portal te del recomiendo túnel Santa María Santa suscribirte Teresa. al canal, ya que se avecinan Espectacular. Qué locura que puedas ir ahora con tu auto particular y todo, ¿no? Bueno, hay que ver, Hay que ver si se puede. Me imagino que sí, pero. Yo creo que hay seguro cobran un peaje. Obvio que van a Sí, cobrar un obvio, peaje. ¿no? Yo quiero que la gente ahí de la zona donde está la construcción, que me cuenten cómo ven los avances, qué se dice, qué piensa la gente ahí, la gente lugareña, los que van a trabajar, mucha gente que va de Cusco a Aguascalientes todos los días con turistas, etcétera, etcétera. Sí, ellos van a sentir que aprovechan porque, por ejemplo, hoy por hoy una persona que va a trabajar tiene que tomarse el tren de la gente local que sale, creo que sale a las 2 de la mañana, no sé, una cosa así. Ajá. Súper temprano y no tiene varios que van y vienen, ¿entendés? Es uno solo que va al día, o sea, es limitado como la gente local va y viene. Y se les hace costoso también. Sí, creo que esto va a facilitar un montón para la gente que trabaja, que vive ahí, que no necesariamente se quiere subir al tren turístico, por ejemplo, y pagar un montón, o esperar al local. Y para los turistas también, ¿no? Mucho más barato, si alguno quiere ir en auto, genial. ¿Y pensás que no se habla de este proyecto? ¿Es tan importante? Realmente creo que no se habla tanto porque va a generar un poco de controversia para mí. Es una zona de que cada tanto hay conflictos, por un Sí. motivo, por otro, la sociedad discute, un grupo discute con otro grupo, o sea, se juegan muchos intereses económicos y es como que es un secreto, ¿no? Nadie sabe nada de esto. Nadie sabe nada. O sea, y yo pensé que lo que íbamos a ver era una iniciativa que recién se iba a comenzar a construir, pero no, ya está súper avanzado, Bueno, 60%. dijeron. 60%. Aparte los chinos, entre que hicimos el video, lo editamos y tal, 70%. Ya están al 80. Sí, no, resacados. Sí, totalmente. O sea, creo que no lo deben estar diciendo porque, bueno, choca contra el tren, ¿no? Hoy en día casi que la única forma para ir más cómoda es el tren, entonces Sí, por que eso no lo quieren es hacer. propiedad del alcalde de Lima, López Aliaga, si no me equivoco. Se le viene la noche a López Aliaga. Se le viene la competencia, capitalismo. Se le viene. Gracias, Milagros, pasar por el canal, Mili Espinosa, van y la siguen. Gracias a Luis Centurión también por dejarnos acceder a su video. Gracias a los mecenas, a los miembros, a los suscriptores del canal también. Si querés hacerte miembro, suscriptor, vas ahí. Nos vemos pronto, chao.